examen va a estar en Didactic y ustedes van a tener que resolverlo. Hay que subir un PDF con la solución y van a tener el horario de clase para entregarlo. ¿Ok? Entonces, el martes lo utilizaríamos para el examen. Entonces, vamos a... Profe, ¿y nos tendríamos que conectar o algo aquí en Teams o...? Sí, sí, yo les pido que se conecten a las 8 para ir sobre el examen, sobre todas las preguntas, y si hubiera alguna duda, pues en ese momento lo atendemos. ¿Sale? Entonces, sí, la idea es que primero revisen el examen, cualquier duda, pues la aclaramos al iniciar, y si no hay dudas, pues ya ustedes se quedan solos resolviéndolo y hay que entregarlo en el tiempo de la clase. ¿Sí? Ah, ok, perfecto, muy bien. Sí, nos veríamos el martes en este medio. ¿Ok? Bueno, en la unidad anterior, la idea es que ustedes vieran un poco de la motivación de cómo surgen las señales en tiempo discreto, y es a través de la conversión de una señal analógica en tiempo continuo a través del proceso analógico digital. Ustedes recuerdan que veíamos que el procesamiento digital de señales involucraba la conversión analógico-digital, el procesamiento en el ámbito discreto digital y después convertir de digital hacia analógico. Entonces, ya con ese antecedente de la unidad 1, vamos a revisar los sistemas en tiempo discreto, señales y sistemas en tiempo discreto. Y vamos a fundamentar las bases para lo que vamos a ver en la unidad 3, que es ya la transformada Z y después la respuesta en frecuencia. Entonces, en esta unidad vamos a concentrarnos en señales y sistemas en tiempo discreto. Empezamos revisando las señales básicas en tiempo discreto, después los conceptos clave de sistemas en tiempo discreto. Después vamos a revisar dos planteamientos para los sistemas en tiempo discreto. Uno es a través de la convolución y el otro es a través de las ecuaciones en diferencias. Si ustedes recuerdan de su curso en señales y sistemas, por ahí veían en tiempo continuo cómo se representaba la convolución. Bueno, esa misma operación que definieron ustedes en tiempo continuo, van a tener una contraparte en tiempo discreto. También veían en señales y sistemas que los sistemas en tiempo continuo podían expresarse también por ecuaciones diferenciales. Ahora, en tiempo discreto, vamos a tener algo que se llama ecuaciones en diferencias, que es el análogo a las ecuaciones diferenciales. Vamos a proseguir con un poco la implementación, cómo podemos, pues sí, calcular de una manera eficiente la salida de un sistema discreto. Y esto se va a dar en función de básicamente tres operaciones, lo que son los escalamientos de la señal, las sumas de las señales, sumas y restas, y los retrasos de la señal, o las unidades de memoria. Y al final vamos a ver un repaso asociado con lo que se llama correlación de las señales en tiempo discreto. Ese es el panorama de los temas que cubriríamos en este capítulo, o en esta unidad. Bueno, entonces iniciamos con las señales en tiempo discreto. Entonces vamos a dar un repaso de lo que son las señales básicas, las señales elementales. ¿Okay? Por ahí digamos que la que se lleva las palmas en de las señales elementales es el impulso unitario. Por ahí ustedes llegaron a ver, me imagino, en señales y sistemas lo que era la función delta de Dirac. Okay. Bueno, acá en tiempo discreto es más fácil la formulación de la señal e impulso que la delta de Dirac en tiempo continuo.
Aquí la señal impulso unitario la vamos a denotar por la letra griega delta y va a depender del número de muestra, n, y básicamente es la señal que en el instante que su argumento, fíjense, cuando su argumento vale 0, la señal vale 1, y cuando su argumento es diferente de 0, va a valer 0. ¿Ok? Va a haber dos formas de escribir esto matemáticamente. Una es a través de esta como condicional que aparece aquí, con esta llave. Pero también la vamos a escribir de esta manera, digamos, extendida, donde vamos a escribir entre llaves la señal y vamos a ir denotando cada una de sus muestras. Y en específico, para saber cuál es la muestra 0, vamos a poner una flechita. Entonces, esto lo que implica es que la flechita se va siempre a asociar con el instante 0. Entonces, esto lo que les dice es que las señales antes del 0 vale 0, después del 0 vale 0 y en el instante 0 vale 1. ¿Sale? Esa es la definición del impulso unitario, que es la señal básica en tiempo discreto. Cualquier otra señal x de n que tenga sus muestras, por ejemplo, en 0, en -1, en -2, en 1 y en 2, cualquier otra señal la vamos a poder escribir en función de impulsos unitarios. ¿Sale? Fíjense, tengo la señal x de n aquí. Aquí está. Esa señal, bueno, tiene sus muestras. Fíjense que esa misma señal yo la podría escribir en función de impulsos unitarios. En este caso, x de -1 la multiplico por la función impulso unitario de n más 1. Y fíjense que esta función impulso unitario va a valer 1 cuando n es igual a -1, porque es cuando el argumento se hace 0. Y luego esta función pues vale 1 cuando su argumento vale 0, esto quiere decir cuando n es igual a 0. Y esta función va a valer 1 cuando n es igual a 1. ¿Sale? Entonces, lo que hacen estas funciones deltas es activar el número o la muestra apropiada de la señal. Y esto lo pueden escribir de una manera compacta como una notación de sumatoria. ¿Okay? Entonces, esto lo que les dice es que esta es la muestra actual de la señal por la señal delta, y esto lo que les genera es como una función indicadora de cuándo se activa la muestra apropiada. Y esta vamos a decir que es la función elemental. ¿Sale? A ver, lo primero es que me entiendan, esto es bien importante, que me puedan relacionar la señal original X con su representación en términos de funciones elementales, impulsos unitarios o funciones indicadoras. ¿Se entiende cómo obtuve esta representación? Chicos. ¿Podría repetirlo, profe? A ver, yo tengo la señal. A ver, vamos con el ejemplo. A ver si con esto ayuda. Vamos a considerar esta señal que yo tengo de ejemplo. En el instante 0 vale 1/2. En el instante, si se fijan aquí sería -2 vale -10.
En el instante menos 3 vale 3 medios. En el instante 1 vale 3. En el instante 2 vale menos 5 tercios. Y en el instante 4 vale menos 2. ¿Sí me cachan esta señal? Sí. Sí. Bueno, esta señal vamos a buscar escribirla en su notación utilizando funciones impulso unitario. ¿Ok? Lo voy a escribir aquí, abajito, para que esté más directo. Entonces, x de n. Si se fijan, yo necesito que esta muestra 3 medios se active en n-3. Entonces, yo voy a ponerle 3 medios de delta. ¿Cuál sería el argumento que tengo que ponerle aquí? N más 3, ¿sale? Y luego sería menos 10 de delta de n más 2. ¿Sale? Y luego es un medio. Yo necesito que la muestra de un medio se active en el índice 0. Entonces aquí necesito multiplicarlo de por n. Exacto. Luego más 3. Aquí sería delta de n menos 1. 2. Así. Y menos 5 tercios de delta de n menos 2. Y aquí sería menos 2 de delta de menos 4. ¿Sale? Fíjense, la clave es pensarlo así. Estas funciones delta se hacen 1 cuando su argumento es 0. Entonces, ¿cuándo se hace el argumento de n más 3 es igual a 0? Cuando n igual a menos 3. ¿Cuándo se hace el argumento de n más 2 igual a 0? Cuando n igual a menos 2. ¿Cuándo se hace el argumento de n igual a 0? Pues cuando n igual a 0. ¿Cuándo se hace el argumento de n menos 1 igual a 0? Cuando n igual a 1. ¿Cuándo se hace el argumento de n menos 2 igual a 0? Cuando n es igual a 2. ¿Y cuándo se hace el argumento de n menos 4 igual a 0? Cuando n es igual a 4. ¿Sí me cachan? Sí. Entonces fíjense que toda señal que ustedes tienen en la notación explícita, muestra tras muestra, la pueden denotar de forma compacta a través de esta sumatoria de funciones impulso unitario. Si esta vamos a decirle que es la notación extendida. De la señal discreta. ¿Sale? Profe, Dígame. ¿cómo se determina ahí, por ejemplo, que un medio es n igual a 0? Porque ya viene indicado con las llavecitas. Sí, exacto. Cuando yo tenga esta llavecita con la flechita, eso me va a indicar siempre la muestra 0. Ok, gracias. Siempre. Esa llavecita con la flecha o la flecha nada más. En el libro viene nada más con una flecha. Pero eso va a denotar el número de muestra 0. ¿Sí? Ya que tienes el 0, los demás hacia la izquierda, a la derecha, ya todo está definido. ¿Sí? La clave es donde es el 0. Okay. Y fíjense, bueno, aquí está, ¿no? Que le habíamos puesto aquí. Es 3 medios, menos 10, más 1 medio, más 3, menos 5 medios, menos n menos 4. Okay. ¿Vale? ¿Por qué es importante esta notación? Cuando ustedes veían en tiempo continuo, me imagino, bueno, sí, vieron esta operación que se llama la convolución, ¿se acuerdan? Y en señales de sistemas veían que todo sistema lineal e invariante en el tiempo la pueden expresar la salida de un sistema lineal invariante en el tiempo como la convolución de la respuesta al impulso con la entrada. ¿Sale? Bueno, en tiempo continuo
el que ustedes lleguen a demostrar esa operación no es difícil, pero se puede hacer. En tiempo discreto es mucho más fácil. Y es más fácil al momento de utilizar esta notación de que toda la señal discreta la podemos expresar como una sumatoria de funciones delta. Y por eso es que me interesaba verlo. Bueno, ¿qué otras funciones elementales tenemos? Bueno, vamos a decir que esta es la función elemental 1. La siguiente función elemental es la función escalón unitario. Esta función vale 0 para todo índice negativo y vale 1 para todo índice positivo. ¿Ok? Entonces, para argumentos negativos de número de muestra vale 0, para argumentos positivos vale 1. En algunos libros, en lugar de venir U de n, viene como 1 de n o alguna otra notación. Yo voy a utilizar siempre, cuando diga U de n, es la función escalón. ¿Sale? Bueno, la siguiente función elemental es la función rampa. En la función rampa, para todo índice negativo, la función vale 0. Y para todo índice positivo, la función toma el valor del número de muestra. ¿Ok? Entonces, para índices negativos vale 0. Para índices positivos empezamos con 0, 1, 2, 3. Entonces la señal empieza a crecer, ¿no? Es una rampa. ¿Ok? Para denotar la función rampa aquí en el curso, la voy a definir como U y un subíndice R de rampa. ¿Ok? Esa es la notación que voy a utilizar. Entonces, por ejemplo, aquí podemos visualizar, esta es la función impulso unitario. Esta es la función escalón unitario. Fíjense que aquí está el 0, aquí está el 0. A partir del 0, el escalón vale 1. Y esta es la función rampa unitaria. Entonces, a partir de 0, empieza a crecer. ¿Sale? Hay otra función que también podemos definir, la función parábola, que eso creo que la ven en señales y sistemas, que es la que depende de forma cuadrática del índice de tiempo. Pero bueno, aquí vamos a ver la rampa, que es de manera creciente en función del número de muestras. Ok. Creo que nos quedamos en tercera, cuarta. La cuarta función elemental la vamos a definir como la función exponencial. ¿Ok? Esa función básicamente lo que hace es un cierto valor, en este caso alfa, lo elevo a la potencia asociada con el número de muestras. ¿Okay? Entonces, en el índice 0, aquí es como si tuvieran alfa a la 0. Cualquier número a la potencia 0 es 1. Después tengo alfa, que es alfa a la 1. Luego aquí sería para n igual a 2. La 1. Para n igual a 3 es alfa cubo. Para n igual a 4 es alfa a la cuarta. Y así me voy, ¿no? ¿Sale? Para la parte negativa, aquí yo puedo tener, aquí sería el índice de muestra es menos 1, alfa a la menos 1, alfa a la menos 2, para n igual a menos 2. Pero fíjense que este valor lo podemos expresar como 1 entre alfa, 1 entre alfa al cuadrado, y hacia atrás sería 1 entre alfa cúbica, y luego la que sigue a la menos 4, 1 entre alfa a la cuarta, y así me voy.
¿Sale? Esta sería la señal exponencial. ¿Ok? Lo que vamos a ver es qué forma tiene. Vamos a decir, ¿qué forma tiene la señal exponencial o cómo se ve? Bueno, va a depender de qué valor pongamos ahí en alfa. ¿Ok? Entonces, ahorita lo que vamos a hacer enseguida es tratar de como ir intuyendo cuál es el comportamiento de esta señal dependiendo de qué valor tome alfa. ¿Vale? Bueno, vamos a suponer que alfa es un valor real. Vamos a ver que también podría ser un valor complejo. Entonces, si el valor de alfa es un número real, entonces los elementos, cada una de las muestras de esa señal X va a también ser un número real. ¿Ok? Y la pregunta es, ¿qué propiedades tiene esta señal si alfa es un número real? Bueno, para la parte positiva de tiempo, si yo tengo que alfa es un valor que en su magnitud es menor a la unidad, esta señal va a decrementarse monotónicamente hacia cero cuando el número de muestra crezca. ¿Ok? ¿Podría explicar ese punto, por favor, profe? A ver, alfa dijimos que es una señal, perdón, es un valor. Es un valor real. Vamos a considerar que ese valor es en magnitud menor a 1. Y lo que estamos haciendo es ese valor lo estamos elevando a una cierta potencia. A la 1, al cuadrado, al cubo, a la cuarta, y así lo voy aumentando esa potencia conforme aumente el número de muestras. Lo que estoy diciendo es que si alfa es un valor que en magnitud es menor a menos 1, al momento de ir aumentando la potencia, conforme eso tiende hacia infinito, el valor va a tender hacia 0. Imagínense el caso, por ejemplo, vamos a decirlo de un medio. Vamos yendo a la parte positiva. Tengo 1, un medio. Después, ¿qué seguiría? De un medio. ¿Qué seguiría? Un cuarto. Un cuarto. Después de un cuarto me voy a un octavo. Luego me voy a un 16. Luego me voy a 1/32. Luego 1 sobre 64. Luego 1 sobre 128. Luego 1 sobre 156. Fíjense que ese valor cada vez se va a ir haciendo más pequeño. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, ¿sí? ¿Qué pasaría si fuera negativo? Menos un medio. Si fuera menos un medio, fíjense que entonces tendríamos 1 menos un medio, un cuarto, menos un octavo, más un 16avo, menos 1/32. O sea, eventualmente lo que va a pasar es que la señal va a estar haciendo una alternancia entre valor positivo en potencias pares y un valor negativo en potencias impares, pero eventualmente va a decaer hasta 0. ¿Sí me cachan? Sí. Sí. Y eventualmente, si este valor alfa es, al contrario, es mayor a 1 en valor absoluto, esto va a crecer indefinidamente. ¿Ok? Entonces, esto va a crecer. Aquí, por ejemplo, tenemos esto. Aquí, por ejemplo, es que tenemos entre alfa entre 0 y 1, alfa mayor a 1, alfa entre menos 1 y 0 y alfa menor a menos 1. ¿Quieren que hagamos un ejemplo en Python para que más o menos
De hecho, lo podemos hacer en Colab, pero no sé. ¿O está bien? Sí, está bien Yo en preferiría que hiciéramos un Sí. ejemplo. A ver, entonces, vamos a abrir el navegador. No, aquí no estoy. Entonces, vamos a entrar en Colab. Así nada más. Ok. Bueno, fíjense, cuando ustedes vayan a iniciar ya algún código que ustedes quieren generar, acuérdense que tienen que cargar primero librerías en caso de que lo que necesiten realizar las operaciones pues no estén en la base de Python. En este caso, como vamos a utilizar vectores y esas cosas, pues hay que cargar Numerical Python, que es NumPy. Y hay que cargar también las librerías de graficación. Ok, entonces la primera es para los cálculos numéricos y la siguiente es para la graficación. Entonces ya estamos ahí. Entonces nada más hay que cargarlo. Ya está. Le damos aquí un más. Bueno, entonces vamos a definir n, que va a ser mi vector de número de muestra. Y si quieren vamos a ponerlo por 50 muestras. Entonces vamos a poner aquí 51. Y vamos a ir cambiando aquí el valor de alfa. Entonces vamos a poner primero un alfa. Ok. Bueno, lo voy a colocar nada más para valores positivos. Entonces aquí le voy a poner, no sé, 0.8. Ok. Y vamos a definir x como... vamos a poner la señal exponencial. Entonces sería alfa a la potencia n. ¿Sí? Ok. Y vamos a crear la figura. Aquí le vamos a poner de 10, 10. Una figura cuadrada. Y aquí le vamos a utilizar el comando stem. N, x. Grid. Vamos a poner la etiqueta. N es número de muestra. Y aquí sería x. Vamos a ponerlo aquí nomás para denotar que es notación de LaTeX y parece itálica. Según yo, con eso funciona. Ok. Ay, me quedó muy grande, déjenme, la pongo aquí de 5, 5. Ahí está. Este es para punto 8. ¿Sí? Fíjense qué pasa. Bueno, primero, ¿les funcionó? Sí, 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 profe. Fíjense qué pasaría si en lugar de ponerle punto 8 le ponen menos punto 8. Entonces lo que va a hacer la señal es decaer, pero va a decaer en una forma alternada, fíjense. ¿Sale?
¿qué pasaría? Vamos a cambiarle. Ahora, si fuera 1, ahora que ya no va a ser, bueno, en caso que es 0.1, pues también va a decaer y va a decaer rápido. ¿Okay? Fíjense que conforme vayamos, si yo le pongo aquí 0.99, va a decaer, pero va a decaer muy lento. ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo, en lugar de ponerle 0.99, le pongo 1.2, que ya está arriba de la unidad en magnitud? Fíjense que lo que va a hacer es crecer. ¿Okay? Si yo le pongo menos 1.2, va a crecer, pero con el patrón alternante. ¿Sí? Sí. Ok. Siempre que sea mayor a la unidad, pues esto va a cada vez crecer más rápido. Fíjense, por ejemplo, le pongo alfa igual a 2, pues esto va a crecer rapidísimo. O sea, entre más grande sea el valor de alfa, va a crecer más rápido. Okay. Bueno, aquí lo voy a dejar, no sé, de punto 5. Fíjense que eso va a crecer. Ok. Bueno, ¿sí pudieron? Sí. 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 Bueno, perfecto. ¿Qué pasa si alfa es un valor complejo? Okay, también puede ser. En este caso, el valor alfa, que es un valor complejo, acuérdense que hay dos maneras de representar un número complejo, ya sea como en forma rectangular, parte real más parte imaginaria, por la base imaginaria que es raíz de -1. Aquí acuérdense que la base imaginaria es raíz de -1. Okay. Pero también la pueden dar en forma polar. ¿Okay? En forma polar tienen dos parámetros, que es el radio o el valor absoluto y teta, que es la fase. ¿Okay? ¿Sí me siguen ahí con esto de los números complejos? ¿Qué pasa si yo tengo el valor? ¿Cuál es el valor de la señal exponencial? Aquí en este caso es alfa a la n, entonces r a la j teta, todo eso a la potencia n, y en este caso la potencia se reparte, entonces r a la n por e a la j n teta. Y de aquí lo que voy a hacer es la identidad de Euler. ¿Ok? Entonces, la identidad de Euler aquí les queda, entonces es r a la n por e a la j n teta, es coseno de n por teta más j seno de n teta. Y entonces, si se fijan, ustedes pueden separar lo que sería, va a tener su parte real más su parte imaginaria. ¿Ok? Y fíjense, la parte real o la parte imaginaria va a tener el efecto de la envolvente del valor absoluto más una parte oscilatoria. Entonces, esto va a ser una envolvente que es R de n y parte oscilatoria. Y en este caso es seno de n por teta. ¿Ok? Entonces, en este caso, y fíjense que la parte real es lo mismo, nada más que es por coseno. Entonces, lo que van a tener es una envolvente y una parte oscilatoria. Ese envolvente, R a la n,
cumple la misma idea que mencionábamos en el caso anterior. Si está entre mayor a 1, ese envolvente va a hacer que crezca la oscilación. Si la envolvente en radio es menor a 1, entre 0 y 1, lo que va a pasar es que la envolvente va a hacer que decaiga la oscilación. Entonces, en este caso, el valor absoluto es R a la N y la fase es N por teta. ¿Okay? Si yo tengo que el radio está entre 0 y 1, o más bien entre menor a 1, la señal va a converger a 0 conforme N aumenta, y si R es mayor a 1, la señal va a crecer. Pero van a tener en ambos casos, es importante, un perfil oscilatorio que está dado por este componente seno o coseno en la parte real o la parte imaginaria. Entonces, fíjense, lo que van a tener es algo así. La señal va a estar en el caso que la magnitud sea menor a 1, o en este caso R esté entre 0 y 1, la señal van a tener una cosenoide, en este caso como es la parte real, que va a estar decayendo hacia 0 si R es mayor a 1, que el valor absoluto es mayor a 1, la senoide, la señal sinusoidal va a crecer, y para la parte imaginaria tienen algo similar. Aquí en este caso la sinusoide decae, y en este caso es la parte, este sinusoide, y este sinusoide que va a crecer. ¿Ok? Entonces, pueden tener esos dos efectos dependiendo de si el valor absoluto o el radio del número complejo que están elevando a la potencia n está entre 0 y 1 o mayor a 1. ¿Ok? Muchachos, ¿ven? Ok, está bien. A ver, vamos a hacerlo igual, vamos a implementarlo. Vamos a implementar esto y vamos a graficar la parte real y la parte imaginaria. Entonces aquí vamos a poner más de código. Entonces aquí le vamos a poner, no sé, punto 8. Y en teta, esto tiene que estar de menos pi a pi. Entonces aquí lo podemos pi. Se pone el n pi entre 8. Entonces la x real, dijimos que x real es r coseno de teta. Entonces sería, en este caso, r n que multiplica np por coseno, y aquí sería n por teta. Sí. Y luego la parte imaginaria sería r por sí. Ok. Y ahora vamos a poner aquí igual la figura. Vamos a crear abrir la figura y la vamos a poner en más o menos este tamaño, pero aquí vamos a alargarla porque vamos a ponerle dos partes a la figura, la parte real y la parte imaginaria. Entonces aquí 2,1,1. Aquí sería n, la parte real.
aquí vamos a ponerle pues, X, R, D. Ok. Y aquí vamos a ponerle la parte imaginaria. Voy a poner aquí, le voy a robar esta parte que ya tenía definida. Ok. A ver, según yo, ahí está. Ah, me falta aquí es igual. Ay, aquí me faltó. Ok, esta es la... me falta aquí cerrar. Déjame ver. Aquí debe ser coma 2. Ahí está, ya. Aquí está la señal. En este caso, la parte real y la parte imaginaria ambas decaen. Y aquí, por ejemplo, si le pongo punto 9, van también a decaer. Pero si ya le pongo, por ejemplo, 1.2, pues ya van a crecer. ¿Sí? El rango o la velocidad de oscilación, pues esto va a depender de este parámetro teta. Entonces, por ejemplo, aquí va a oscilar más rápido. Porque en este caso tengo una frecuencia más alta. Entonces, fíjense, aquí está. Y aquí está. A ver, no sé si les funcionó. Sí, sí funcionó. Sí, profe. Ok, entonces si se fijan, en este caso, R va a ser el parámetro que les va a decir el radio o la magnitud, si la exponencial va a crecer en el tiempo o decaer en el tiempo. Okay. Okay. Bueno, entonces estas son las 4 señales elementales que trabajamos. Entonces vamos a repasarlas. El impulso unitario, la función escalón, la función rampa y la función exponencial. ¿Sale? Esas son como que las de batalla. Y bueno, ya habíamos definido anteriormente la señal sinusoide. Entonces ya por eso ya no volví a mostrar. Bueno, vamos a generar ahora una clasificación de las señales discretas. ¿Sale? Entonces, las señales discretas las vamos a poder clasificar en varias, como, pues sí, en varias categorías, ¿no? Una es que si son señales con energía finita o señales con potencia finita. ¿Ok? Entonces, lo primero es definir qué significa para nosotros la energía y qué significa para nosotros la potencia. ¿Ok?
La energía para nosotros va a ser tomar todas las muestras al cuadrado, el valor absoluto al cuadrado y sumarlas todas. Entonces voy a sumar todas las muestras de valor absoluto de cada muestra al cuadrado y todos esos datos los voy a sumar. Si eso es menor a infinito, entonces a esa señal le voy a llamar señal de energía o señal de energía finita. ¿Ok? Si ese valor es infinito o diverge, pues entonces no es una señal de energía finita. Ahora, la potencia se va de una señal, la voy a definir en función de un límite. Ahora, hay ciertas señales que si ustedes por ahí hacen la reflexión, hay ciertas señales, por ejemplo, el escalón no tiene energía finita. Ahorita lo vamos a ver. Porque vale 1 después del 0. Entonces, si ustedes toman la energía de esa señal, empiezan a tomar, pues eso diverge. O también si ustedes tienen una señal cosenoidal o una señal sinusoidal, eso no tiene energía finita, porque está oscilando por siempre. Entonces toman el cuadrado, pues eso nunca va a converger. Entonces, esas señales, aunque son muy utilizadas, pues no tienen una clasificación. Entonces lo que surge es la definición de lo que es la potencia. La potencia de una señal es ir sumando la energía del lado negativo y positivo del tiempo o del número de muestra y ir incrementando ese valor y dividirlo entre cuántas muestras llevo. Si se fijan, aquí hay un denominador. Este denominador es el número de muestras que hay en esta sumatoria. Porque se fijan, la sumatoria va de menos n mayúscula a n mayúscula. Entonces, aquí hay 2n más 1 muestras. Entonces, lo que están calculando, si se fijan, aquí esto es la energía en el intervalo. ¿Ok? Y lo que están haciendo es calcular la energía en ese intervalo y lo dividen entre el tamaño del intervalo, que es 2n más 1. Entonces es la energía entre el número de muestras. Y cada vez de eso lo van agrandando, agrandando, agrandando. Ese límite es lo que le llaman la potencia. ¿Ok? Bueno, si hay una señal que es una señal de energía, pues forzosamente va a tener potencia finita, porque lo dividen entre algo que está creciendo en el denominador, pues eso siempre va a ser 0. Entonces, las señales que cumplen que la potencia es menor a infinito le llamamos señales de potencia. ¿Ok? Y ahorita, pues, defino esto que mencionaba. Si una señal tiene energía finita, forzosamente va a tener potencia finita. ¿Ok? Esto quiere decir que las señales de potencia es un conjunto más grande que las señales de energía. Las señales de energía finita están incluidas en las señales de potencia finita. ¿Ok? Si lo vieran así como diagrama de Venn, es más amplio el conjunto que tienen las señales de potencia que las señales de energía. ¿Ok? A ver, vamos a intentar ejercitar esto por unos ejemplos. Entonces, hay que definir si estas señales son de energía o de potencia finita. ¿Ok? Entonces, tengo la señal que es el escalón menos el escalón desfasado en 6 muestras. Esa es la primera. Luego, la señal escalón. ¿Sí? Luego, la señal que es una cosenoide en el rango positivo. Y la señal que es 3 a la 1 medio de n por ud. A ver, entonces, voy a tratar aquí de, primero, tengan una como imagen de qué tipo de señal es.
Si se fijan, esta señal vale 0 para tiempo negativo. ¿Cuánto vale en 0? Esta señal, la primera. 1. 1. En 1 vale 1. En 2. En 3. En 4. En 5. ¿Y qué pasa en 6? Vale 0. Vale 0. ¿Sale? La señal eventualmente nada más es una ventanita de valores. Los primeros 5 valores vale 1 y después vale 0. ¿Cómo me choca acá esto? La siguiente pues es el escalón. Entonces esto vale 1. ¿Sale? Luego, esta otra señal es una señal que para valores negativos vale 0. Y luego es una cosenoide. Ah, es cosenoide. Perdón. Coseno tiene que empezar en alto. Entonces aquí es, ¿sí? Ok, entonces va a estar oscilando. Ay, híjole. Dale. Gracias, gracias. Oye, se ve muy fea esa señal, déjenme la voy a volver a... Y no se ve horrible esto. A ver, no sé qué queda más bonito esto. Y vamos a poner aquí otro. De una vez. De aquí. Entonces aquí va. Bueno, es una señal que está oscilando y esta señal vale 3, tiempo negativo vale 0 y luego va a ir decrementando. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos estas 4 señales. En el primer caso, como son nada más una ventana de la muestra 0 a la muestra 5, si ustedes se fijan, aquí podemos expresar en la notación extendida la señal. Aquí tendríamos n igual a 5. Entonces, si yo sumo el cuadrado de todos estos valores, ¿cuánto tendría? Tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sale? Y la potencia en este caso sería 0. ¿Sí está claro?
Muchachos, Sí, profe, todo claro. ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la potencia ustedes están dividiendo entre algo que está creciendo en el denominador y arriba en el numerador, pues sería 6. Entre algo que está creciendo en el denominador, entonces esto va a ser, en este caso, 0. ¿Okay? Ahora, en el caso de el escalón, en el caso del escalón, si yo empiezo a sumar el cuadrado de cada muestra, pues esto me va a llevar a que la energía es infinita. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Y cuando calculemos la potencia, fíjense, esta sumatoria, cuando n tiende a infinito, la parte negativa, esto se va a cancelar porque el escalón vale 0 para la parte negativa. Y en la parte positiva vale 1, entonces me queda 1 al cuadrado. ¿Ok? Entonces, cuando yo hago esta sumatoria, ¿cuánto me da? Sumo desde 0 hasta n el 1. ¿Cuántas veces estoy sumando el 1? Infinitas. ¿Mande? Infinito. No, chavos, está aquí hasta el n. Antes de tomar el límite. Sería hasta n más 1, ¿no? Porque estoy tomando el 0. Entonces, si se fijan, la potencia va a ser el límite cuando n tiende a infinito de n más 1 entre 2n más 1. ¿Cuánto les queda esto? ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo calcular un límite ahí en su curso de cálculo diferencial? Muchachos. Más o menos. Era por L'Hopital, ¿no? Sí. No necesitan L'Hopital. A ver, ahí va. Les digo que todo lo que aprenden ahí al principio sí sirve. Este es n más 1. Multipliquen arriba y abajo de este cociente por 1 entre n. ¿Sale? ¿Qué les queda? Les queda el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 entre n. Aquí sería 2 más 1 entre n. ¿Sí? ¿Cuál es este límite? Si se fijan, cuando n tiende a infinito, esto va hacia 0, esto va hacia 0, y les queda un medio. ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí. Ok. Vamos a ver. Entonces, en el escalón... bueno, entonces, esta es... El escalón es una señal de potencia. ¿Sale? Y en el primer caso es una señal de energía. ¿Ok? Vamos a ver este caso más... un poquito más elaborado. Vamos a tomar la señal que es coseno omega n por v.
como es una señal que está oscilando, si ustedes le toman el cuadrado a las muestras negativas, se hacen positivas, entonces van a estar sumando puros términos positivos. Cuando calculen la energía de esto, pues obviamente la energía va a ser infinita. ¿Sí me cachan eso? Sí. Ok, ahora, cuando sustituyamos para calcular la potencia, ok, aquí voy a sustituir coseno, total, se cancela la parte negativa, por eso la sumatoria en lugar de aparecer de menos n va a aparecer en 0. Y lo que vamos a hacer es recordar una identidad trigonométrica, no sé si recuerdan. Coseno al cuadrado de alfa, no. Coseno cuadrado de alfa. Esto es 1 más coseno de 2 alfa sobre 2. ¿Ok? Y entonces lo que voy a hacer es sustituir este coseno de 2, en este caso coseno cuadrado de omega n, y me va a quedar 1 más, no me interesa, coseno de 2 omega n entre 2. ¿Sale? ¿Sí? Ahora, fíjense, el coseno de 2 omega n, cuando yo lo sume y voy a ir incrementando el número de elementos, fíjense que estoy sumando algo que está cambiando en la parte positiva y negativa de manera simétrica. Entonces, este término va a tender hacia 0 en el límite. ¿Ok? Y solamente me va a quedar de la sumatoria el término 1 medio. Y entonces me va a quedar 1 medio de n más 1 entre 2n más 1, por eso les queda el 1 cuarto. ¿Sí? Al final, a ver, me voy a ir hacia acá, no tengo espacio, entonces P va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito. Me va a quedar en la parte, aquí sería 2n más 1, y la sumatoria solamente me va a quedar 1 medio, porque la parte de coseno se va a cancelar. Entonces, esta sumatoria va a ser 1 medio de n más 1 entre 2n más 1. Multipliquen por 1 sobre n arriba y abajo. Y aquí les queda 1 medio más 1 entre 2n entre 2 más 1 sobre n. Entonces les queda cuando tiende a infinito n, se va este primer término arriba y abajo, el que tiene n en el denominador, y les va a quedar 1 cuarto. ¿Ok? Entonces, si se fijan, esta es una señal de potencia. ¿Ok? Ok. Y la señal, la que sigue, es 3 a la 1 medio de nu de n. Si calculo fíjense que esta señal va a estar decayendo. Si le calculo su energía, esto es... Ay, Dios, aquí esto debe ser nada más... Bueno, aquí debe ser U de n, y aquí debe ser desde 0 nada más. ¿Sí?
Perdón. Entonces, esto va a ser, fíjense, este cuadrado puede entrar y les queda 9, y aquí en lugar de un medio les queda un cuarto a la n, y entonces les queda desde 0 hasta infinito 9 a la 1/4 a la n. ¿Se acuerdan de la serie geométrica? Creo que la deberían de haber visto en cálculo. La serie geométrica les dice r a la n, esto es 1 más r al cuadrado más r al cubo. Esto es 1 entre 1 menos r, siempre y cuando el valor absoluto de r es menor a 1. Es lo mismito de aquí. Entonces r es como si fuera un cuarto, entonces les queda 9 entre 1 menos 1/4. Y aquí sería 9 entre 3/4. Y entonces esto les queda, se cancela el 3 con acá 3, les queda 12. Ok, esa sería la energía. A ver, no sé si está bien. Muchachos, ¿viven todavía? ¿Respiran? ¿Cómo? Que si viven todavía. Ah, Sí, sí. profe. Ok, Nada más que estamos carburando. ok. No se me tarde tanto. Ok. A ver, no sé si haya dudas de cómo obtuve esto. Bueno, si no, revísenlo y lo vemos en la siguiente clase. Bueno, entonces tenemos señales de energía finita o de potencia. Tenemos señales periódicas o aperiódicas, ¿ok? Dentro de esta clasificación. Entonces, una señal es periódica. Ya habíamos visto esto, lo habíamos platicado así levemente. Si existe un valor, acuérdense de esta letrita, esta E invertida, existe un valor entero, tal que se cumple que la señal se repite. ¿Ok? Y si no existe esto, entonces le vamos a llamar la señal sin periodo o aperiódica. ¿Ok? En este caso, todas las señales periódicas van a ser señales de potencia. Es importante. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Cuál es otra forma de catalogar a las señales? Bueno, las podemos evaluar con respecto de su simetría en el punto cero de muestra cero. Las señales pares o simétricas, le vamos a llamar aquellas en las que si ustedes la ven del cero hacia valores positivos, se ve iguales que del cero hacia el lado izquierdo. O sea, del lado hacia la derecha y hacia la izquierda se ven exactamente iguales, toman los mismos valores. Esto le vamos a llamar a las señales que cumplen estos simétricas. ¿Sale? Y las que cumplen que los valores son exactamente iguales, pero con signo negativo, esto le vamos a llamar antisimétricas. Entonces, las que se ven iguales del cero, o sea, si ustedes tuvieran un papel y graficaran, doblan el papel y se ven exactamente iguales. Las antisimétricas es cuando hacen eso, se ven iguales, pero con el signo negativo nada más. ¿Ok? Entonces se llaman antisimétricas. Y la condición es que la diferencia entre el índice positivo y negativo nada más es un signo. ¿Ok? Fíjense que algo interesante es que toda señal discreta, de hecho la podemos escribir como una parte simétrica más una parte antisimétrica. Esta es la parte simétrica. Toda señal. ¿Ok? Esto es algo de espacios vectoriales que se llama. Esto se llama
Parte anti. Caray, ¿por qué me agarró? Parte antisimétrica. Esto es de even de inglés y odd de inglés también de impar. Fíjense que aquí la señal la pueden expresar como esta señal es un medio de xn más x menos n. Esto me genera que esta parte x subíndice e siempre sea la misma con respecto del signo negativo. Fíjense, ustedes aquí hacen x de menos n. Entonces, si se fijan, aquí sería un medio de x de menos n más x de menos n. Entonces, esto es igual a un medio de x menos n más x de n. Entonces, esto es igual a la parte par. ¿Ok? Entonces, y bueno, la parte impar, ustedes cámbienle aquí el signo y lo que van a tener es lo mismo, pero con cambiado. Y sumen estas dos, sumen aquí y obtienen, fíjense, si suman estas dos, le van a tener x de n. Se cancelan estas de aquí, se cancelan aquí. Y aquí se suman para generarse este. Entonces tienen que toda señal impar, toda señal la pueden expresar como una parte impar y otra parte par, o una parte simétrica más otra parte antisimétrica. Ok. Bueno, aquí hay una pequeña ilustración donde les muestra una señal de energía. Y que si se fijan, aquí pueden extraer la parte par y la parte impar. Y cuando ustedes suman estas dos, obtienen la parte de energía. Esta es la parte, esta es una señal de potencia. Igual si ustedes tienen su parte par y su parte impar, la suman, el resultado es esto de acá. Ok. Entonces toda señal discreta la pueden expresar como una parte impar más una parte par. Bueno, no sé si hasta aquí cómo van. ¿Bien? Nada más dudas. Sí, profesor, todo bien. Pero como dijo el ¿Todo otro, bien? Bueno, entonces tenemos estos tipos de señales elementales, tenemos las clasificaciones. Entonces tenemos señales de energía, señales de potencia. Tenemos también señales periódicas o aperiódicas. Tenemos señales simétricas o antisimétricas. Okay. Y lo que ya vamos a ver enseguida es, bueno, eso es como que el preámbulo de las señales discretas. Ahora la idea es ver los sistemas. ¿Okay? Entonces aquí nada más quiero, hasta diagramas de bloqueo. A ver. Los sistemas discretos los podríamos ver como un mapeo, donde tenemos una entrada. Y tenemos una salida. Y entonces el sistema lo puedo expresar como un operador, que es una letra T, que toma la entrada y eventualmente genera mi salida Y de N. Entonces las entradas las vamos a anotar por X, las salidas por Y. Es la notación que vamos a utilizar. Ejemplos, pues puede ser desde uno muy sencillo, donde, fíjense, en este caso, lo que hace el sistema en el ejemplo 1 es simplemente retrasar en una unidad la salida con respecto a la entrada. En el ejemplo 2, lo que hace la salida es promediar la entrada, una muestra hacia atrás, una muestra hacia adelante, ¿ok? Y esto se llama, eso es un filtro promedio.
o promediador de ventana. Este, por ejemplo, es un filtro que se utiliza mucho para reducir el ruido en una señal. ¿Qué es lo que haces? Básicamente es, en el instante actual, me fijo en el instante anterior, en el que viene, y tomo el promedio. Y esto lo que hace, les digo, es atenuar el efecto que hubiera de ruido. Esto es, este filtro es muy efectivo, pero si se fijan, aquí requiere una muestra del futuro. Entonces, esto no lo pueden implementar en tiempo real. O sea, si ustedes están obteniendo su señal, requieren conocer una muestra hacia adelante, solamente lo pueden hacer si los datos ya están dados. O sea, que esto es fuera de línea, que se llama. Bueno, el ejemplo 3 es la señal de salida, es la señal en la muestra anterior de salida más la entrada actual. Esto se llama un sistema recursivo. ¿Ok? Cuando ustedes en la entrada a la salida actual requieren la información de la salida anterior salida, esto implica lo que se llama una recursividad. ¿Ok? Entonces, esto es recursivo. Y este otro sistema, que si se fijan, lo único que están haciendo es acumulando las muestras de la entrada hasta el instante n. ¿Sí? Y fíjense que estos dos de aquí son iguales. Ahorita vamos a ver por qué. Si se fijan, aquí ustedes pueden poner y de n sumatoria de menos infinito a n menos 1. Y aquí separan la muestra n. Y si se fijan, esto que está aquí es la salida en el instante anterior. Entonces, estos dos son iguales. ¿Cuál es la ventaja del tercero con respecto al cuarto? Pues que no requieren una memoria. Si se fijan, aquí tienen que estar guardando todas las muestras de la entrada para calcularla en el instante actual n. En cambio, en el tercero, lo que están haciendo es nada más actualizando esta sumatoria parcial a través de y de n menos 1. ¿Ok? Y bueno, los sistemas, una manera de ver gráficamente qué es lo que hacen es utilizando una representación que se llama de diagramas de bloque. Ok, y en todo sistema discreto solamente vamos a necesitar sumas, escalamientos, eventualmente alguna multiplicación, retrasos y adelantos. ¿Okay? Las sumas las vamos a expresar por este simbolito de cuando tengamos un círculo con un más, involucra la sumatoria de lo que entra, de las flechas que entran. Entonces, en este caso, la salida, o sea, lo que sale, lo que tiene la flecha hacia afuera, como tiene el símbolo más, involucra la suma de lo que entra. En este caso, cuando la flecha está intermedia, involucra un escalamiento y el valor que está arriba de la flecha plantea el valor. Entonces, si fijan, aquí está. Si en lugar de tener en el círculo una suma, es una multiplicación, esto lo que les dice es que lo que sale es la multiplicación de lo que entra. Y si tienen un bloque que entra a un bloque, pero la señal entra un bloque z a la menos 1, esto es un bloque de retraso. Y si es z nada más, es un bloque de adelanto. Esto viene por lo que vamos a ver que es la representación de transformada z.
Bueno, aquí voy a terminar con este ejemplo. Aquí tengo un sistema discreto. En tiempo discreto. Donde les dice y de n es menos un cuarto y de n menos 1. O sea, es 0.25 de la salida anterior. Acuérdense que esta es la salida. La notación es que x es la entrada. ¿Qué es lo que voy a hacer? Nada más aquí voy a despejar y de n, que si se fijan pasa el menos un cuarto, pasa sumando. Entonces tengo la salida es 0.25 de la salida en el instante anterior más 0.5 de la entrada actual más 0.5 de la entrada en el instante anterior. ¿Cómo lo puedo escribir esto? Pues con este diagrama de bloques. Fíjense, aquí tengo x, entra a z menos 1. Entonces lo que sale de este bloque es x de n menos 1. Luego, aquí a este bloque de suma yo tengo x de n. Entonces, lo que entra aquí a este bloque segundo de suma es 0.5 de x de n más x de n menos 1. Y aquí tengo y de n al salir, bueno, de este bloque de retraso es y de n menos 1. Y entonces aquí lo que entra a este bloque de suma es 0.25 y de n menos 1. Y entonces se fijan, aquí yo estoy sumando, la salida es 0.5 x de n más x de n menos 1 más 0.25 y de n menos 1, que es exactamente lo que teníamos arriba. ¿Ok? Bueno, vamos a ver esto más a detalle al final de la unidad, pero básicamente todo lo vamos a poder expresar con estos bloques de retraso, con estos bloques de suma, de escalamiento y ya. Básicamente es lo que tenemos. Bueno, ¿dudas? No. Creo que no. Bueno, les recuerdo, mañana no hay clase.